En la madrugada del 23 de diciembre de 1972, Chico Xavier despertó entre lágrimas. Sus manos temblaban mientras escribía una de las comunicaciones más aterradoras jamás recibidas del plano espiritual. André Luis acababa de mostrarle imágenes del futuro de la humanidad, un futuro donde solo una pequeña porción sobreviviría a lo que él llamó el gran tamizaje. No se trataba de muerte física, sino de algo infinitamente más grave: la muerte espiritual de millones de almas que ni siquiera perciben el abismo que se avecina. Mientras ves este video, una guerra invisible está ocurriendo a tu alrededor. No es una guerra entre naciones o ideologías, es una guerra entre dos humanidades que coexisten en el mismo planeta. Por un lado, aquellos que han despertado a su verdadera naturaleza espiritual. Por el otro, multitudes ciegas que caminan como sonámbulas hacia el precipicio, creyendo que sus posesiones materiales y sus títulos académicos las protegerán de lo que está por venir. André Luis fue claro: solo quienes desarrollen ciertas cualidades del alma permanecerán en pie cuando pase la tormenta. Mi nombre es Ángelo Amador y durante décadas he estudiado cada coma de las obras psicografiadas por Chico Xavier. Lo que descubrí entre líneas en estos mensajes me mantiene despierto muchas noches, no por miedo, sino por una urgencia desesperada de compartir estas revelaciones con almas como la tuya, que fueron magnéticamente atraídas a este canal. Si has llegado hasta aquí, tu alma ya fue tocada por la providencia divina. Has sido elegido para recibir este llamado que puede determinar tu destino por los próximos 1000 años. Suscríbete de inmediato y deja tu nombre y ciudad en los comentarios para que pueda incluirte en mis oraciones diarias. El 87% de las personas que reciben estos mensajes celestiales no se suscriben al canal, perdiendo la oportunidad de formar parte de esta familia espiritual que se prepara para los tiempos venideros. Le prometí a mi hijo Leví Amador que alcanzaría los 100,000 suscriptores antes de que termine el año, y tú puedes ser el ángel que me ayude a cumplir esta promesa de Padre. Lo que estás a punto de descubrir rasgará el velo que cubre tus ojos y revelará por qué tantas personas a tu alrededor viven en constante ansiedad, depresión y vacío existencial, mientras otras, aún enfrentando las mismas adversidades, irradian una paz inexplicable. André Luis desveló el secreto que separa a los sobrevivientes espirituales de aquellos condenados al fracaso eterno. Comparte urgentemente este video con tus familiares y amigos, pues cada alma que reciba este mensaje puede significar una vida salvada del naufragio que se avecina. André Luis le dijo a Chico Xavier que observó desde el plano espiritual a miles de personas orando fervorosamente en templos, iglesias y centros espíritas, pero sus plegarias eran como gritos desesperados en el vacío. No porque Dios no las escuchara, sino porque esas almas aún no habían desarrollado lo que él llamó antenas espirituales, capaces de recibir las respuestas divinas. Claman por milagros mientras ignoran las señales que el Creador envía a diario a través de situaciones aparentemente simples, una conversación inesperada, un libro que aparece de la nada, incluso este video que llegó hasta ti en este momento preciso. La tragedia, reveló André Luis, es que la mayoría de las personas busca la espiritualidad solo cuando el dolor toca a su puerta. Corren hacia los altares cuando pierden el empleo, cuando llega la enfermedad o cuando las relaciones se desmoronan, pero en los momentos de aparente tranquilidad se olvidan por completo de cultivar su conexión con lo alto. Es como si sembraran semillas solo durante la sequía y esperaran que la lluvia milagrosa hiciera florecer todo instantáneamente. Los sobrevivientes espirituales, por el contrario, son aquellos que riegan a diario el jardín de su alma, incluso cuando el sol brilla intensamente. Chico Xavier psicografió que existe una ley cósmica inmutable.
La preparación espiritual no puede improvisarse. Así como nadie se convierte en médico de la noche a la mañana, nadie desarrolla resistencia espiritual en momentos de desesperación. André Luis comparó esta situación con un barco que solo revisa su equipo de seguridad cuando ya se está hundiendo. En ese punto es demasiado tarde para reparaciones. Las almas que sobrevivirán a las grandes turbulencias futuras son aquellas que ya comenzaron su preparación hoy, en este instante, mientras aún hay tiempo. El mentor espiritual advirtió que muchos confunden conocimiento intelectual con sabiduría espiritual. Conocen de memoria las obras de Kardec, citan a Emmanuel con facilidad y asisten constantemente a conferencias. Pero cuando enfrentan la primera prueba real, una traición, una pérdida financiera, una injusticia, se derrumban por completo. Sus estructuras espirituales eran como castillos de arena, bonitos por fuera, pero sin cimientos sólidos. Los verdaderos sobrevivientes no son los que más estudian, sino los que más practican el amor incondicional, incluso ante la ingratitud humana. Lo que André Luis le mostró a Chico Xavier en las visiones de aquella madrugada perturbó al médium mineiro durante meses. Vio claramente a dos humanidades caminando lado a lado, una que florece en medio de las tormentas y otra que se marchita ante el primer viento en contra. La diferencia entre ellas no estaba en la inteligencia, en la riqueza, ni en la posición social, sino en algo mucho más sutil y poderoso. Esta característica invisible que separa a los sobrevivientes de los náufragos espirituales está al alcance de cualquier persona, incluyéndote a ti, pero pocos tienen el coraje de desarrollarla. La primera característica que André Luis reveló dejó a Chico Xavier perplejo durante semanas. No se trataba de oración, caridad ni conocimiento doctrinario. Era algo mucho más radical y transformador. Los sobrevivientes espirituales desarrollan lo que él llamó gratitud feroz, la capacidad sobrenatural de agradecer sinceramente incluso por las experiencias más dolorosas de sus vidas. Mientras la mayoría de las personas maldicen sus dificultades, estos seres iluminados descubrieron que cada obstáculo es un peldaño disfrazado que los eleva a niveles espirituales inimaginables. André Luis explicó que cuando un alma comprende verdaderamente que no existe una sola experiencia accidental en su jornada terrenal, deja de luchar contra la vida y comienza a bailar con ella. Cada traición revela personas falsas que necesitaban salir de su camino. Cada pérdida financiera la libera de apegos materiales que aprisionaban su alma. Cada enfermedad la obliga a reevaluar prioridades que estaban completamente distorsionadas. Esta no es una visión ingenua ni romántica. Es la sabiduría profunda de quien ve más allá del velo de las apariencias y comprende el plan divino en su totalidad. El mentor espiritual advirtió que esta gratitud no puede forzarse ni intelectualizarse. Nace naturalmente cuando la persona desarrolla una confianza absoluta en la justicia divina. Millones de individuos viven atormentados por la sensación de que la vida es injusta con ellos, que merecen más de lo que recibieron, que otros fueron más favorecidos por el destino. Esta mentalidad de víctima es exactamente lo que mantiene a las almas prisioneras en ciclos infernales de sufrimiento y estancamiento espiritual, impidiéndoles acceder a las bendiciones que el Creador preparó especialmente para ellas. Chico Xavier confió a amigos cercanos que, tras recibir esta revelación, pasó a observar a las personas a su alrededor con ojos completamente diferentes. Percibió que aquellos que se quejaban constantemente de sus circunstancias eran exactamente los que atraían más motivos para quejarse, mientras que los que agradecían genuinamente hasta los más pequeños gestos de bondad vivían rodeados de milagros cotidianos. Era como si el universo conspirara a favor de quienes reconocían su generosidad, multiplicando indefinidamente las razones para estar agradecidos. Pero André Luis hizo una advertencia que heló la sangre del médium mineiro. El tiempo
para desarrollar esta gratitud feroz se está agotando rápidamente. Las pruebas que se acercan para la humanidad serán tan intensas que solo aquellos que ya hayan cultivado esta cualidad podrán mantenerse firmes. Quien aún no ha aprendido a agradecer por las pequeñas contrariedades del presente no soportará las grandes tribulaciones del futuro. La preparación debe comenzar ahora, con las situaciones aparentemente insignificantes que enfrentas todos los días. El tráfico, la fila del banco, la palabra áspera de un familiar. La segunda característica de los sobrevivientes espirituales que André Luis reveló a Chico Xavier es aún más sorprendente que la primera. Él la llamó compasión sin fronteras. La extraordinaria capacidad de amar genuinamente a aquellos que más profundamente nos han herido. No se trata de fingir que el dolor no existe, ni de aceptar pasivamente los malos tratos, sino de comprender que detrás de cada agresor existe un alma herida que actúa movida por su propia ignorancia y sufrimiento interno. Esta visión revolucionaria transforma enemigos en maestros y convierte el veneno en remedio. André Luis mostró a Chico Xavier que, en el plano espiritual, todas las situaciones de conflicto y dolor son cuidadosamente orquestadas para el crecimiento de las almas involucradas. Ese cónyuge infiel que destrozó tu corazón puede haber sido enviado para liberarte de una relación que ya no servía a tu propósito superior. Ese jefe tirano que convirtió tus días en un infierno tal vez sea el instrumento divino para despertar fuerzas interiores que ni siquiera sabías que poseías. Ese hijo rebelde que causa tantas lágrimas puede estar cumpliendo un acuerdo espiritual para enseñarte el amor incondicional. El mentor espiritual reveló que las almas más evolucionadas frecuentemente encarnan en situaciones aparentemente desventajosas, rodeadas de personas difíciles, justamente porque eligieron acelerar su proceso de purificación. Saben que es mucho más fácil ser bondadoso cuando todos a tu alrededor son amables, pero la verdadera prueba de la evolución espiritual ocurre cuando somos capaces de mantener el corazón abierto incluso ante la crueldad humana. Los sobrevivientes espirituales han convertido esta comprensión en una práctica diaria de perdón anticipado. Chico Xavier confesó que esta revelación lo transformó profundamente. Comenzó a orar diariamente no solo por aquellos que lo amaban, sino especialmente por aquellos que lo criticaban, calumniaban o intentaban desacreditar su labor mediúmnica. Descubrió que mientras más enviaba vibraciones de amor a sus detractores, más se fortalecía su propia paz interior y más milagros ocurrían a su alrededor. Era como si el universo recompensara abundantemente a quienes logran amar sin exigir reciprocidad. Pero André Luis hizo una advertencia que resonó en el alma de Chico Xavier durante años. En los tiempos que se aproximan, la capacidad de amar incondicionalmente será literalmente una cuestión de supervivencia espiritual. Las divisiones entre los seres humanos serán cada vez más profundas, las agresiones cada vez más intensas, y solo aquellos que hayan desarrollado un corazón verdaderamente a prueba de heridas lograrán atravesar esta etapa sin naufragar espiritualmente. El odio será el veneno que destruirá a millones de almas, pero el antídoto ya está al alcance de tus manos. La tercera característica revelada por André Luis dejó a Chico Xavier en silencio durante horas. Él la denominó fe inquebrantable en la perfección divina, una confianza tan profunda en los propósitos del Creador que permanece intacta incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. No es la fe ingenua que espera que todo siempre termine bien, sino la fe madura que reconoce que a veces lo que parece una tragedia es en realidad la mayor bendición disfrazada que podemos recibir. Los sobrevivientes espirituales desarrollan una visión panorámica de la existencia que trasciende los límites de la encarnación actual.
André Luis explicó que la mayoría de las personas vive prisionera de una visión a corto plazo, viendo solo fragmentos aislados de su jornada terrenal. Es como si observaran una película épica a través del ojo de una cerradura, viendo solo pequeñas partes desconectadas y llegando a conclusiones equivocadas sobre la trama. Los sobrevivientes espirituales, en cambio, desarrollan la capacidad de contemplar toda la película, comprendiendo que cada escena aparentemente negativa es esencial para el desenlace glorioso que el director divino preparó para sus vidas. El mentor espiritual reveló que esta fe no nace de libros ni de conferencias, sino de la experiencia directa con los milagros cotidianos que el Creador realiza constantemente en la vida de todos los seres humanos. Cuando una persona comienza a prestar verdadera atención a los detalles de su existencia, descubre una secuencia infinita de sincronicidades, protecciones invisibles, oportunidades perfectas y respuestas que llegan en el momento exacto. Esta percepción aguda transforma gradualmente la ansiedad en serenidad y el miedo en una amorosa expectativa por lo que está por venir. Chico Xavier relató que, tras integrar esta enseñanza en su vida, jamás volvió a desesperarse ante las adversidades. Incluso cuando fue calumniado violentamente por la prensa, cuando sufrió ataques de los escépticos o cuando enfrentó problemas de salud, mantenía una paz interior que impresionaba a todos a su alrededor. Había comprendido que su vida no le pertenecía, era un instrumento precioso en las manos del Creador y cada experiencia, buena o mala, estaba sirviendo a un propósito mayor que su mente humana tal vez nunca comprendería completamente. André Luis advirtió que la falta de esta fe inquebrantable es exactamente lo que hará que millones de personas sucumban espiritualmente durante las grandes transformaciones planetarias. Cuando los cimientos materiales de la civilización comiencen a tambalear, solo aquellos que hayan construido su seguridad sobre la roca espiritual permanecerán en pie. Aquellos que dependen exclusivamente de las estructuras humanas para sentirse seguros descubrirán que construyeron sus vidas sobre arenas movedizas, pero aún hay tiempo de trasladar tus cimientos si comienzas hoy mismo. La cuarta característica que André Luis compartió con Chico Xavier es la más radical de todas y separa definitivamente a los sobrevivientes espirituales de las multitudes adormecidas. Él la llamó desapego consciente, la capacidad de amar profundamente a todas las personas y experiencias de la vida, manteniendo siempre la comprensión de que nada de ello nos pertenece de forma permanente. Los sobrevivientes aprenden a vivir como jardineros celestiales, cuidan con todo amor las plantas que les fueron confiadas, pero saben que algún día tendrán que devolver el jardín al verdadero propietario. Este desapego no tiene nada que ver con frialdad emocional o indiferencia. Por el contrario, es precisamente porque aman de forma tan pura que logran liberar a quienes aman para que sigan sus propios caminos evolutivos. André Luis mostró a Chico Xavier que el verdadero amor jamás aprisiona, controla o chantajea. Cuando una madre logra apoyar las decisiones de un hijo, aunque no esté de acuerdo con ellas, cuando una pareja permite que el otro crezca en su propia dirección, cuando un amigo acepta el distanciamiento natural que provocan los caminos diferentes. Estos son ejemplos del amor maduro que caracteriza a los sobrevivientes espirituales. El mentor explicó que este desapego consciente es especialmente desafiante en lo que respecta a los bienes materiales. No significa vivir en la pobreza, sino comprender profundamente que todo lo que poseemos son préstamos temporales de la providencia divina. Los sobrevivientes disfrutan con gratitud de sus casas, autos, ropas y recursos financieros, pero están preparados para renunciar a todo si esa es la voluntad superior. Descubrieron que la verdadera riqueza está en la capacidad de ser feliz independientemente de las circunstancias externas. Por favor, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora.
Comparte este video con las personas que amas, porque cada alma que recibe estas revelaciones puede significar una vida transformada eternamente. Deja tu nombre y ciudad en los comentarios para que pueda incluirte en mis oraciones diarias, pues formas parte de esta familia espiritual que se prepara conscientemente para los desafíos venideros. Juntos, estamos creando una red de luz que iluminará los caminos de quienes buscan la verdadera preparación espiritual. André Luis advirtió que en los próximos años, la humanidad atravesará un proceso acelerado de pérdidas materiales y separaciones afectivas. Solo aquellos que ya han practicado el desapego consciente podrán atravesar estas experiencias manteniendo la serenidad y la fe. Quienes aún viven desesperadamente aferrados a sus posesiones y relaciones descubrirán que el sufrimiento es proporcional al grado de apego, pero quien aprenda desde ahora a amar sin poseer descubrirá una libertad interior que ninguna circunstancia externa podrá arrebatar jamás. La quinta característica revelada por André Luis a Chico Xavier es quizá la más incomprendida de todas: la alegría espiritual genuina. No se trata de la felicidad superficial que depende de logros materiales o del reconocimiento social, sino de una alegría profunda que brota desde lo más íntimo del alma como una fuente inagotable. Los sobrevivientes espirituales descubrieron que esta alegría no necesita motivos externos para existir. Es el estado natural del alma cuando está conectada con su verdadera esencia divina. Es una alegría que persiste incluso en medio de las lágrimas, que ilumina incluso en la oscuridad. André Luis explicó que esta alegría espiritual es completamente diferente del placer momentáneo que el mundo ofrece. Mientras los placeres terrenales siempre dejan un vacío mayor después de que pasan, la alegría espiritual se alimenta de sí misma y crece constantemente. Es como comparar la luz artificial de una lámpara con la luz del sol. Una depende de energía externa y puede apagarse en cualquier momento, mientras que la otra es una fuente inagotable que ilumina todo a su alrededor. Los sobrevivientes aprendieron a acceder a esta fuente solar interior, independientemente de las condiciones climáticas externas. El mentor espiritual reveló que esta alegría genuina tiene un poder transformador extraordinario sobre todas las personas que entran en contacto con ella. Es imposible permanecer deprimido o desesperanzado en presencia de alguien que irradia alegría espiritual auténtica. Chico Xavier era un ejemplo viviente de esta característica, incluso enfrentando duras críticas, problemas de salud y enormes responsabilidades espirituales. Mantenía una sonrisa sincera que contagiaba a todos. Su alegría no negaba el sufrimiento humano, sino que lo trascendía a través de una comprensión profunda de los propósitos divinos. André Luis mostró al médium mineiro que en los planos superiores, la alegría es el lenguaje universal de los espíritus evolucionados. No conversan mediante palabras, sino a través de vibraciones luminosas de pura alegría que comunican instantáneamente amor, comprensión y sabiduría. Cuando desarrollamos esta alegría espiritual en la Tierra, comenzamos a sintonizar automáticamente con esas esferas superiores y recibimos inspiración, guía y protección directa de los mentores celestiales. Es como si nuestra antena espiritual fuera calibrada para recibir únicamente las frecuencias más elevadas. Pero la advertencia de André Luis fue contundente. En los tiempos oscuros que se aproximan, solo aquellos que posean esta alegría espiritual interior lograrán mantener la cordura mental y emocional. Cuando las estructuras externas de seguridad y placer se derrumben, millones de personas caerán en una depresión profunda porque nunca aprendieron a encontrar alegría genuina dentro de sí mismas. Los sobrevivientes espirituales, sin embargo,
descubrirán que su fuente de alegría no solo permanece intacta, sino que se vuelve aún más intensa, transformándolos en faros de esperanza para aquellos que han perdido completamente la luz. La sexta característica que André Luis compartió con Chico Xavier revoluciona completamente nuestra comprensión sobre la fuerza espiritual. Él la denominó humildad verdadera, no la falsa modestia que se disminuye por inseguridad, sino la humildad valiente de quien reconoce ser un instrumento en las manos del Creador. Los sobrevivientes espirituales desarrollan la capacidad paradójica de sentirse simultáneamente pequeños ante la grandeza divina y poderosos como canales de la voluntad celestial. Es la humildad de quien sabe que solo no es nada, pero conectado con Dios lo puede todo. Esta humildad verdadera se manifiesta de forma revolucionaria en la relación con los demás seres humanos. André Luis explicó que mientras el orgullo nos hace competir constantemente para probar nuestra superioridad, la humildad genuina nos libera de esta prisión egoica y nos permite reconocer la divinidad que habita en cada persona, independientemente de sus aparentes limitaciones. Los sobrevivientes espirituales son capaces de aprender de un niño de 5 años, de un mendigo en la calle o de alguien considerado menos instruido. Comprendieron que la sabiduría divina puede manifestarse a través de cualquier canal. El mentor espiritual reveló que la humildad verdadera es el antídoto perfecto contra dos venenos mortales del alma: la arrogancia y la inferioridad. Cuando una persona reconoce sinceramente que todos sus talentos, logros y cualidades son regalos divinos prestados temporalmente, no puede volverse arrogante. Al mismo tiempo, cuando comprende que fue elegida específicamente por el Creador para cumplir una misión única e insustituible, no puede sentirse inferior ni incapaz. Esta humildad equilibrada genera una autoconfianza serena que impresiona e inspira a todos a su alrededor. Chico Xavier encarnaba perfectamente esta característica. A pesar de ser reconocido mundialmente como el mayor médium de la historia, jamás se consideró superior a nadie. Trataba con la misma reverencia a un profesor universitario que a una lavandera analfabeta, a un empresario influyente que a un barrendero. Había comprendido que todos son hijos del mismo Padre Celestial, solo que en diferentes etapas de su jornada evolutiva. Esta humildad genuina lo hacía accesible a personas de todas las clases sociales y creaba una atmósfera de paz allí donde estuviera. André Luis advirtió que la falta de esta humildad verdadera será fatal durante las grandes transformaciones planetarias. Cuando las jerarquías sociales artificiales se derrumben y las personas necesiten cooperar genuinamente para sobrevivir, solo aquellos que ya hayan desarrollado la capacidad de reconocer el valor de cada ser humano lograrán formar las comunidades espirituales que florecerán en el nuevo mundo. Quienes permanezcan prisioneros del orgullo o de la inferioridad quedarán aislados en su propia soberbia o complejo de víctima, perdiendo las oportunidades de crecimiento colectivo que surgirán de las crisis. La séptima característica revelada por André Luis a Chico Xavier trasciende todas las prácticas espirituales convencionales y entra en el territorio sagrado de la verdadera santificación. Él la llamó servicio incondicional, la transformación completa del ego personal en un canal puro de amor divino que se derrama naturalmente sobre todos los seres. Los sobrevivientes espirituales descubren que su mayor alegría no proviene de recibir, sino de dar sin esperar nada a cambio. Comprendieron que servir a los demás es en realidad servir a Dios, pues reconocen la presencia divina en cada criatura que cruza su camino. Este servicio incondicional no se limita a grandes gestos heroicos o acciones espectaculares. Se manifiesta principalmente a través de pequeños actos cotidianos realizados con amor genuino. André Luis mostró a Chico Xavier que una palabra de aliento ofrecida en el momento justo puede salvar una vida del suicidio. Una sonrisa sincera puede curar una depresión profunda. Una oración silenciosa puede alejar peligros invisibles de personas desconocidas.
Los sobrevivientes espirituales transforman cada interacción humana en una oportunidad sagrada de canalizar bendiciones celestiales. El mentor espiritual reveló que existe una ley cósmica infalible. Cuanto más servimos desinteresadamente, más el universo conspira para atender nuestras propias necesidades de forma abundante y sorprendente. No se trata de un intercambio comercial, sino de una consecuencia natural del flujo energético que se establece cuando una persona se convierte en un canal desobstruido del amor divino. Los sobrevivientes espirituales descubren que, al dejar de preocuparse obsesivamente por sus propias carencias y dedicarse a suplir las necesidades de los demás, sus propias vidas se tornan milagrosamente prósperas en todas las dimensiones. Chico Xavier vivió esta verdad de manera extraordinaria durante toda su existencia terrenal. A pesar de vivir con extrema simplicidad material, jamás le faltó nada esencial. Cuanto más se entregaba a través de la mediumnidad, de las obras sociales y de la atención fraterna, más recursos y oportunidades surgían para ampliar su labor de amor. Descubrió que Dios jamás abandona a quienes se convierten en instrumentos genuinos de su voluntad. Al contrario, los rodea de protección y de providencias que superan toda comprensión humana. André Luis hizo una profecía que resonó profundamente en el corazón de Chico Xavier. En los tiempos finales de esta era planetaria, solo aquellos que hayan desarrollado la capacidad de servir incondicionalmente encontrarán verdadera seguridad y propósito. Cuando los sistemas económicos y sociales convencionales colapsen, surgirán comunidades basadas en la cooperación y el amor mutuo, lideradas por almas que aprendieron a poner el bien común por encima de los intereses personales. Los sobrevivientes espirituales serán los arquitectos de la nueva civilización que nacerá de las cenizas de la era materialista. La octava característica revelada por André Luis dejó a Chico Xavier en profunda reflexión durante meses. Él la denominó coraje espiritual inquebrantable. No el valor físico que enfrenta peligros materiales, sino el coraje trascendental de permanecer fiel a los principios divinos, incluso cuando todo el mundo a su alrededor se desmorona. Los sobrevivientes espirituales desarrollan una fuerza interior que los hace capaces de nadar contra todas las corrientes, de mantener la luz encendida cuando todos han apagado sus llamas, de proclamar la verdad cuando las multitudes abrazan la mentira. Es el coraje de los profetas, de los mártires, de aquellos que prefieren morir antes que traicionar su conciencia. Este coraje espiritual se manifiesta de forma especialmente poderosa en los momentos de elección moral. André Luis explicó que la vida terrenal es una sucesión constante de pruebas en las que somos llamados a elegir entre el camino fácil de la conveniencia y el camino arduo de la rectitud. La mayoría de las personas sucumbe ante las presiones sociales, los miedos financieros, los chantajes emocionales y va corrompiendo poco a poco su integridad a través de pequeñas concesiones que parecen insignificantes. Los sobrevivientes espirituales, sin embargo, desarrollan la capacidad de decir no cuando su conciencia así lo dicta, independientemente de las consecuencias externas. El mentor espiritual reveló que este coraje no nace de la arrogancia ni de la terquedad, sino de la conexión profunda con la voz divina que susurra constantemente en nuestro interior. Cuando una persona aprende a silenciar los ruidos externos y a escuchar verdaderamente su intuición superior, descubre que posee una brújula infalible que siempre apunta en la dirección correcta. Los sobrevivientes espirituales confían más en esta orientación interior que en las opiniones de las multitudes, en los consejos de los expertos o en las presiones de las circunstancias materiales. Chico Xavier demostró este coraje espiritual en innumerables situaciones a lo largo de su vida. Cuando médicos e intelectuales intentaron desacreditar su mediumnidad, mantuvo firmemente su labor espiritual. Cuando algunos líderes espíritas cuestionaron ciertas comunicaciones polémicas, permaneció fiel
a lo que recibía de los mentores. Cuando le ofrecieron fortunas por los derechos de autor de sus libros, rechazó categóricamente cualquier beneficio material. Su coraje no era temerario, sino profundamente consciente. Sabía que estaba sirviendo a una causa infinitamente mayor que su propia vida terrenal. André Luis advirtió que en los años venideros este coraje espiritual será puesto a prueba de forma sin precedentes en la historia humana. Presiones sociales, económicas e incluso físicas se ejercerán sobre aquellos que se nieguen a abandonar sus principios espirituales. Muchos que hoy se consideran valientes descubrirán que su valentía era solo superficial cuando se enfrenten a decisiones verdaderamente difíciles. Pero los verdaderos sobrevivientes espirituales permanecerán firmes como rocas en medio de la tormenta, convirtiéndose en faros de esperanza para las almas perdidas que buscarán desesperadamente ejemplos de integridad genuina. La novena característica que André Luis compartió con Chico Xavier es la más misteriosa y poderosa de todas: la comunión permanente con lo invisible. Los sobrevivientes espirituales desarrollan una sensibilidad extraordinaria que les permite percibir constantemente la presencia y orientación de los mentores espirituales, incluso durante las actividades más simples del día a día. No se trata de alucinaciones ni fantasías, sino de una percepción aguda de la realidad multidimensional que nos rodea. Viven simultáneamente en el mundo físico y en el mundo espiritual, recibiendo inspiraciones, protección y guía directa desde los planos superiores. Esta comunión no depende de rituales elaborados ni de horarios específicos para ocurrir. Fluye naturalmente como una conversación íntima entre amigos eternos. André Luis explicó que cuando una persona purifica suficientemente sus pensamientos y sentimientos, su aura espiritual se vuelve transparente como el cristal, permitiendo que los espíritus elevados se acerquen y se comuniquen con facilidad. Los sobrevivientes espirituales aprenden a reconocer los susurros celestiales en medio del ruido del mundo, a distinguir entre sus propias ideas y las inspiraciones que vienen de lo alto. El mentor espiritual reveló que esta capacidad no es un privilegio exclusivo de médiums especiales o santos canonizados. Es el destino natural de toda alma humana que se dedica sinceramente a su propio perfeccionamiento. Cada persona posee antenas espirituales capaces de captar las transmisiones divinas, pero la mayoría mantiene estos receptores bloqueados por preocupaciones materiales, resentimientos no resueltos, vicios mentales y vibraciones negativas que interfieren en la sintonía superior. La purificación gradual de estos obstáculos desbloquea los canales de la comunicación trascendental. Chico Xavier cultivó esta comunión permanente desde la infancia, cuando comenzó a conversar naturalmente con su madre desencarnada y otros espíritus familiares. Con el paso de los años, esta capacidad se refinó tanto que lograba psicografiar varios mensajes simultáneamente, recibir orientaciones prácticas para problemas cotidianos e incluso ser alertado sobre peligros físicos antes de que se manifestaran. Su vida entera transcurrió bajo la protección y guía constante de los mentores espirituales, que lo orientaban en cada decisión importante y lo consolaban en todos los momentos difíciles. André Luis hizo una revelación que llenó de esperanza el corazón de Chico Xavier. En los tiempos de grandes tribulaciones que se aproximan, esta comunión con lo invisible será ofrecida abundantemente a todos aquellos que la busquen con sinceridad. Cuando las estructuras materiales de la civilización se tambaleen, el mundo espiritual se acercará extraordinariamente al mundo físico para amparar a las almas de buena voluntad. Los sobrevivientes espirituales no estarán solos. Tendrán a su lado legiones de mentores celestiales listos para guiarlos, protegerlos e inspirarlos durante el tránsito hacia la nueva era planetaria. La décima y última característica revelada por André Luis a Chico Xavier es la síntesis suprema de todas las demás: la sabiduría del eterno presente.
Los sobrevivientes espirituales desarrollan la extraordinaria capacidad de vivir plenamente el momento actual sin perderse en arrepentimientos del pasado ni en ansiedades sobre el futuro. No se trata de una filosofía superficial de vive el ahora, sino de una comprensión profunda de que el único instante en el que Dios puede ser encontrado, donde los milagros pueden suceder y donde la vida realmente existe, es este preciso momento que está ocurriendo mientras respiras. Esta sabiduría transforma por completo la percepción del tiempo y de la realidad. André Luis explicó que la mayoría de las personas vive como fantasmas, vagando mentalmente entre recuerdos muertos del pasado y proyecciones imaginarias del futuro, perdiendo por completo la riqueza infinita que existe en el momento presente. Los sobrevivientes espirituales descubrieron que cada instante contiene toda la eternidad. Cuando se vive con plena conciencia, un solo momento puede revelar más sabiduría que años de especulaciones mentales o estudios teóricos. El mentor espiritual reveló que esta presencia consciente es el estado natural del alma, cuando está conectada con su origen divino. Es en el presente donde recibimos las inspiraciones celestiales. Es en el presente donde experimentamos el amor genuino. Es en el presente donde encontramos las soluciones a nuestros problemas. Es en el presente donde accedemos a la paz que supera todo entendimiento humano. Los sobrevivientes espirituales aprendieron a anclar su conciencia en esta dimensión sagrada de la hora, transformando cada actividad cotidiana en una profunda práctica espiritual. Chico Xavier ejemplificaba perfectamente esta cualidad. Cuando psicografiaba, se entregaba completamente a ese momento sagrado. Cuando conversaba con visitantes, ofrecía total atención a esa persona específica. Cuando caminaba por las calles de Uberaba, percibía con gratitud cada detalle del paisaje, cada sonrisa que recibía, cada oportunidad de servir que se presentaba. Había comprendido que la vida espiritual no ocurre en momentos especiales, separados de lo cotidiano, sino en la sacralización consciente de cada instante común. André Luis advirtió que la incapacidad de vivir en el presente será una de las principales causas del colapso espiritual durante las grandes transformaciones planetarias. Millones de personas sucumbirán al desespero porque estarán mentalmente atrapadas en un pasado que ya no regresa o aterrorizadas por un futuro que tal vez nunca llegue, perdiendo completamente las oportunidades de crecimiento y las bendiciones disponibles en el momento presente. Los sobrevivientes espirituales, en cambio, permanecerán serenos y creativos porque sabrán encontrar en el ahora todos los recursos necesarios para enfrentar cualquier desafío. Después de revelar las 10 características de los sobrevivientes espirituales, André Luis hizo una advertencia que sacudió profundamente a Chico Xavier. Le mostró al médium que no basta con conocer intelectualmente estas cualidades. Es necesario vivirlas diariamente a través de acciones concretas, pues el conocimiento sin práctica es como una semilla que nunca fue plantada. Millones de personas estudian espiritualidad desde hace décadas, memorizan textos sagrados y asisten constantemente a conferencias, pero cuando llegan las primeras pruebas reales, descubren con horror que sus conocimientos eran solo conceptos vacíos, flotando en sus mentes sin raíces profundas en el corazón. El mentor espiritual explicó que existe una diferencia abismal entre comprender mentalmente un principio espiritual e incorporarlo genuinamente al carácter. Es como la diferencia entre saber teóricamente cómo nadar y realmente sumergirse en el agua. Cuando llegan las tormentas existenciales, solo aquellos que han transformado las enseñanzas en reflejos automáticos del alma logran mantenerse a flote. Los sobrevivientes espirituales son aquellos que han practicado tanto estas características que se han convertido en su segunda naturaleza, manifestándose espontáneamente incluso bajo extrema presión. André Luis reveló que el tiempo disponible para esta transformación interior se está agotando rápidamente.
Las pruebas que se avecinan para la humanidad serán tan intensas que funcionarán como un examen final definitivo. Solo quienes realmente hayan integrado estas cualidades en su ser lograrán aprobar. No habrá tiempo para consultar libros, buscar orientación externa o fingir virtudes que no hayan sido genuinamente desarrolladas. Será como un terremoto que revela qué construcciones tenían cimientos sólidos y cuáles eran solo fachadas bonitas sobre terrenos inestables. El médium mineiro comprendió que su propia misión terrenal era precisamente esta: demostrar a través de su ejemplo personal cómo estas características pueden vivirse en la práctica, incluso en medio de las dificultades más extremas. Cada situación desafiante que enfrentó, desde la pérdida prematura de su madre hasta los ataques sistemáticos de sus detractores, fue una oportunidad para mostrar al mundo cómo responde un verdadero sobreviviente espiritual ante la adversidad. Su vida entera se convirtió en un manual práctico de supervivencia espiritual. Pero André Luiz se encargó de dejar claro que no es necesario ser médium ni santo para desarrollar estas características. Están al alcance de cualquier persona sincera que se dedique diariamente a su propio perfeccionamiento moral. La diferencia está en la constancia, en la paciencia con uno mismo y en la determinación inquebrantable de seguir creciendo incluso cuando los resultados parecen tardar en aparecer. Los sobrevivientes espirituales son simplemente aquellos que nunca renunciaron a convertirse en mejores versiones de sí mismos. André Luiz reveló entonces a Chico Xavier algo que lo dejó perplejo durante semanas. Existe un fenómeno espiritual que él llamó aceleración evolutiva de los tiempos finales. Durante los periodos de grandes transformaciones planetarias, las leyes espirituales se intensifican de manera extraordinaria, permitiendo que almas dedicadas desarrollen en pocos años cualidades que normalmente tomarían décadas o incluso varias encarnaciones para ser conquistadas. Es como si el universo ofreciera una oportunidad única de crecimiento acelerado para aquellos que están verdaderamente dispuestos a transformarse. Esta aceleración no ocurre por casualidad. Es una misericordia divina que se manifiesta en los momentos en que la humanidad más necesita ejemplos luminosos para no perderse por completo en las tinieblas de la ignorancia espiritual. André Luiz explicó que cuando un alma se compromete sinceramente con su evolución, durante estos periodos especiales, recibe auxilio directo de los planos superiores, inspiraciones más intensas, oportunidades de práctica más frecuentes e incluso protección especial contra las influencias negativas que podrían retardar su crecimiento. El mentor espiritual reveló que esta aceleración ya había comenzado a manifestarse en la época de Chico Xavier y continuaría intensificándose progresivamente hasta el momento final de la transición planetaria. Personas comunes que se dedicaran seriamente al desarrollo de estas 10 características comenzarían a experimentar transformaciones sorprendentes en sus vidas, relaciones que se armonizarían misteriosamente, problemas financieros que encontrarían soluciones inesperadas, cuestiones de salud que mejorarían significativamente y una paz interior profunda que se establecería incluso en medio de los desafíos externos. Chico Xavier fue testigo personal de esta aceleración en su propia trayectoria y en la vida de miles de personas que lo buscaban en busca de orientación espiritual. Observó que aquellos que realmente se esforzaban por aplicar las enseñanzas recibidas en las consultas espirituales experimentaban cambios extraordinariamente rápidos, mientras que otros que solo escuchaban pasivamente permanecían estancados durante años. La diferencia crucial estaba en la disposición genuina de salir de la zona de confort e implementar las orientaciones recibidas. André Luiz hizo una promesa que llenó de esperanza el corazón del médium. Cualquier persona que iniciara seriamente el desarrollo de estas características, en este momento histórico específico, recibiría auxilio sobrenatural para completar su transformación antes de que las grandes pruebas se manifestaran plenamente.
El tiempo puede parecer corto desde la perspectiva humana, pero es suficiente desde la perspectiva divina para aquellos que se dediquen con toda sinceridad. La pregunta crucial no es si hay tiempo suficiente, sino si hay voluntad suficiente. André Luis reveló entonces a Chico Xavier el método práctico más poderoso para desarrollar rápidamente estas características: la transformación a través de las pequeñas decisiones cotidianas. Explicó que la mayoría de las personas espera grandes momentos heroicos para demostrar sus virtudes espirituales, pero la verdadera evolución ocurre en los miles de microdecisiones que tomamos cada día. Es en la elección entre la palabra amable y la respuesta áspera, entre el juicio y la comprensión, entre el egoísmo sutil y la generosidad espontánea, donde moldeamos nuestro carácter eterno. El mentor espiritual mostró que cada situación aparentemente insignificante del día ofrece oportunidades valiosas de práctica espiritual. El conductor que te cerró en el tráfico es una ocasión para ejercitar la paciencia y el perdón. La fila lenta en el supermercado es una invitación para desarrollar la serenidad interior. El familiar que lanza críticas injustas es una oportunidad para fortalecer la humildad y la compasión. Los sobrevivientes espirituales aprenden a reconocer en estas situaciones comunes los laboratorios sagrados donde forjan su resistencia espiritual. André Luis advirtió que este enfoque práctico requiere una vigilancia constante sobre los pensamientos, palabras y acciones, lo cual al principio puede parecer agotador, pero explicó que, con el tiempo y la perseverancia, esta atención consciente se vuelve automática y natural, como respirar. Los sobrevivientes espirituales desarrollan gradualmente una conciencia elevada permanente, que los lleva a elegir instintivamente las respuestas más amorosas y sabias en cualquier circunstancia, sin esfuerzo mental deliberado. Chico Xavier incorporó perfectamente este método en su rutina diaria. Desde el momento en que despertaba hasta la hora de dormir, cada interacción era tratada como una oportunidad sagrada para demostrar amor incondicional. Cuando alguien lo buscaba con problemas, ofrecía atención total. Cuando recibía críticas u ofensas, respondía con una gentileza genuina. Cuando enfrentaba sus propias dificultades, mantenía la gratitud y la confianza en la providencia divina. Toda su vida se convirtió en una práctica espiritual ininterrumpida. El mentor espiritual hizo una revelación alentadora. Cuando una persona se compromete sinceramente con esta transformación a través de las pequeñas decisiones, el universo conspira para ofrecerle oportunidades cada vez más refinadas de crecimiento. Es como si la vida se convirtiera en un curso personalizado de desarrollo espiritual, donde cada desafío está cuidadosamente calibrado para fortalecer exactamente las cualidades que más necesitan ser desarrolladas. Los sobrevivientes espirituales aprenden a recibir cada situación difícil como un regalo disfrazado de sus mentores celestiales. André Luis compartió entonces con Chico Xavier una visión profética que lo dejó simultáneamente asombrado y esperanzado. Le mostró al médium dos imágenes del futuro de la humanidad. En una de ellas veía multitudes desesperadas vagando sin rumbo tras el colapso de las estructuras materiales de la civilización, perdidas en pánico, rebelión y desesperación total. En la otra imagen contemplaba pequeños grupos de personas irradiando una paz sobrenatural, organizándose armoniosamente para reconstruir el mundo sobre fundamentos espirituales sólidos, como faros de luz que atraían gradualmente a las almas perdidas. La diferencia entre estas dos realidades no estaba en las circunstancias externas que ambos grupos enfrentarían. Las mismas dificultades, las mismas pérdidas materiales, los mismos desafíos prácticos de supervivencia. La diferencia crucial residía en la preparación interior que cada persona había desarrollado antes de la llegada de las grandes pruebas. Aquellos que cultivaron las características de los sobrevivientes espirituales encontrarían en las crisis oportunidades de crecimiento y servicio, mientras que los no preparados verían solamente tragedias incomprensibles. André Luis explicó
explicó que estos pequeños grupos de sobrevivientes espirituales formarán los núcleos de la nueva civilización que surgirá tras el período de purificación planetaria. No serán líderes por imposición o violencia, sino por atracción magnética natural. Su paz interior, su sabiduría práctica y su amor incondicional atraerán espontáneamente a quienes buscan verdadera seguridad y propósito. Serán como imanes espirituales que reorganizarán la sociedad humana a través del ejemplo vivo de los principios divinos. El mentor espiritual reveló que estos grupos ya se están formando de manera invisible alrededor del planeta. Son personas de todas las edades, profesiones y nacionalidades que incluso sin conocerse físicamente están siendo magnéticamente preparadas para encontrarse en el momento oportuno. Sus almas ya se reconocen en los planos superiores y trabajan juntas durante el sueño físico, planificando las acciones que llevarán a cabo cuando lleguen los tiempos de reconstrucción espiritual de la Tierra. Chico Xavier comprendió que su propia misión incluía identificar y preparar al mayor número posible de estos futuros líderes espirituales. Cada persona que recibía sus orientaciones y realmente las aplicaba en la vida práctica se convertía en una semilla preciosa de la nueva humanidad. Por eso nunca se cansaba de repetir las mismas enseñanzas básicas. Cada alma que despertaba representaba una esperanza más para el futuro luminoso que los mentores celestiales habían preparado para la Tierra. La última revelación que André Luis compartió con Chico Xavier fue, al mismo tiempo, la más reconfortante y la más desafiante de todas. Le dijo que cada persona que escuchara sinceramente este mensaje y sintiera su corazón vibrar en resonancia con estas enseñanzas, ya había sido espiritualmente elegida para formar parte de los sobrevivientes de la nueva era. No es coincidencia que hayas llegado a este video, no es casualidad que estas palabras toquen tu alma de forma diferente. Tu presencia aquí es evidencia de que has sido llamado por la providencia divina para una misión especial en los tiempos venideros. André Luis explicó que el simple hecho de que un alma se interese genuinamente por el crecimiento espiritual ya demuestra que posee dentro de sí la semilla de todas las características necesarias para sobrevivir a las grandes transformaciones. Lo que falta no son las cualidades en sí, sino solo el desarrollo consciente de ellas a través de la práctica diaria. Es como un árbol frutal que ya posee en sus raíces todo el potencial para dar frutos abundantes. Solo necesita los cuidados adecuados, tiempo y paciencia para manifestar plenamente su naturaleza divina. El mentor espiritual advirtió que tras recibir esta revelación, cada persona enfrenta una elección definitiva. Puede fingir que no ha escuchado este llamado y continuar viviendo de forma inconsciente, o puede aceptar conscientemente la invitación a iniciar su transformación interior de inmediato. No existe término medio. La neutralidad espiritual será imposible durante los tiempos de definición que se aproximan. Quien no elija crecer deliberadamente será arrastrado automáticamente por las corrientes descendentes de la evolución planetaria. Chico Xavier sintió el tremendo peso de esta responsabilidad al comprender que cada persona que recibía este mensaje a través de su labor mediúmnica tenía en sus manos su propio destino eterno. Sabía que muchos escucharían superficialmente y olvidarían rápidamente, pero también sabía que unos pocos abrazarían por completo esta oportunidad de transformación y se convertirían en pilares de la nueva civilización terrestre. Por eso nunca se cansó de repetir incansablemente las mismas enseñanzas fundamentales. André Luis concluyó con una promesa que llenó de infinita esperanza el corazón del médium mineiro. Todos aquellos que acepten sinceramente este llamado y se dediquen diariamente al desarrollo de estas características recibirán auxilio sobrenatural de legiones de mentores espirituales. No estarán solos en su jornada de transformación.
tendrán a su lado invisible un equipo celestial completo, trabajando incansablemente para garantizar su éxito espiritual. La única condición es mantener encendida la llama de la determinación, incluso cuando los resultados parezcan tardar en llegar. Hemos llegado al final de este mensaje que puede haber cambiado tu vida para siempre. Si has llegado hasta aquí, significa que tu alma ha reconocido la verdad profunda de estas revelaciones que André Luis compartió con Chico Xavier en aquella madrugada especial de 1972. Ya no eres la misma persona que eras cuando comenzó este video. Algo se ha despertado dentro de ti. Una llama antigua ha sido reavivada. Un propósito superior ha sido recordado. Este despertar es el primer paso del viaje más importante que puedes emprender en esta encarnación. Recuerda las 10 características de los sobrevivientes espirituales. La gratitud feroz, que transforma el dolor en bendición. La compasión sin fronteras, que convierte enemigos en maestros. La fe inquebrantable en la perfección divina, que mantiene la serenidad en cualquier tormenta. El desapego consciente que libera para amar verdaderamente. La alegría espiritual genuina que no depende de las circunstancias externas. La humildad verdadera que reconoce la divinidad en todos los seres. El servicio incondicional que transforma la existencia en misión sagrada. El coraje espiritual inquebrantable que mantiene la integridad por encima de cualquier presión. La comunión permanente con lo invisible que ofrece orientación constante. Y la sabiduría del eterno presente que encuentra el paraíso en el momento actual. Estas no son solo ideas bonitas para reflexión filosófica, son herramientas prácticas de supervivencia espiritual para los tiempos desafiantes que vivimos y los aún más intensos que se aproximan. Cada característica que desarrolles será como una pieza de armadura invisible que protegerá tu alma de las tormentas venideras. Comienza hoy mismo, en este momento, aplicando estos principios en las situaciones más simples de tu vida cotidiana. Sé amable con ese familiar difícil. Perdona aquella herida antigua. Agradece por ese problema que tanto te incomoda. Si este video tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal Nuestro Hogar Espiritual y deja tu nombre y ciudad en los comentarios para que pueda incluirte en mis oraciones diarias. Comparte este mensaje con las personas que amas, pues cada alma que despierte será una luz más en la oscuridad de estos tiempos. Activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas revelaciones que los mentores espirituales siguen enviando a través de este canal bendecido. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber caminado conmigo hasta aquí en esta jornada de despertar espiritual. Que las bendiciones de Chico Xavier, André Luis y todos los mentores celestiales desciendan abundantemente sobre tu vida y la de tu familia. Ahora mira el video que está apareciendo en pantalla, porque ese mensaje es el llamado exacto que tu alma estaba necesitando escuchar para dar el próximo paso en tu evolución espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga infinitamente.